Ya vamos ya y con la mayor cordialidad con un buen amigo de esta casa, me refiero al señor economista Ramiro González. El caballero es líder del Partido Avanza y en su momento pues un destacado ministro del actual gobierno. Vamos a tratar con don Ramiro varios temas de carácter político, panorama interno. Don Ramiro, bienvenido al programa. Digamos, tengo aquí algunas preguntas para usted, pero usted hacía mención de un artículo publicado en el Telégrafo hace algunos meses, 6-7 meses, y al parecer es un reportaje en revista de Orlando Pérez, a quien saludo con toda cordialidad. A ver. Diego, buenos días. Buenos días. Un saludo amigo. cordial a los amigos que nos escuchan esta mañana. Sí, yo le decía extra micrófonos que a veces yo me gusta guardar algunos artículos que me parecen parecen interesantes. Igual lo hago yo. Y hace algunos meses atrás se publicó en el Telégrafo una entrevista de Orlando Pérez, el director del diario, a Anthony Gutiérrez, claro, un politólogo español muy reconocido, profesor de una decena de universidades, etcétera. Y él decía una cosa: la política democrática solo es posible si se responde al interés de la mayoría y por tanto a las expresiones de ese interés manifestadas a través de la opinión pública y la voluntad y soberanía popular. Yeah. Por eso es fundamental crear las condiciones para la formación de una opinión pública libre e informada que posibilite una deliberación ciudadana, una conversación cívica, sin la que es inevitable una democracia de calidad. Muy bien. Por ello, todo intento de imponer un relato artificial de la realidad socava los fundamentos democráticos y supone un grave error para la acción política. En estos escenarios, las crisis acaban por llegar. Primero la de credibilidad, luego de confianza y finalmente de legitimidad. Proféticas las expresiones de este politólogo español, ¿no? ¿Cuál es su interpretación? Cuando termina la entrevista, muy rápido, Diego, dice: por favor. No se sirve bien a la sociedad a la que no se entiende. Y este proceso de reformas debe estar orientado a hacer de la organización política el corazón de la revolución ciudadana, le decía, impulsando cambios profundos en la representatividad, participación y movilización política, y aumentando la capacidad de escucha y reflexión de Alianza País respecto a los problemas del Ecuador de hoy, no el de hace 7 años. Pensamientos muy justos y que siguen siendo oportunos. ¿Cuál es su comentario, Ramiro? Mi comentario, Diego, es que yo creo que el 15J marcó una inflexión en la política ecuatoriana y en el quehacer diario de los ecuatorianos. El 15J, ¿de qué estamos hablando? El 15J, el día en que el presidente llamó a los ecuatorianos a un diálogo en la noche. Yo quiero quedarme con ese presidente, no el de la mañana, sino el de la noche, que llamó al diálogo. Pero esto mismo nos llama a una suerte de desconcierto. Un correo en la mañana y otro correo en la noche. ¿Cómo se explica esta paradoja, esta contradicción, esta doble visión humana y política? Pero es parte de la personalidad del presidente Correa, lo conocemos, que él es muy eufórico, pero yo de lo que lo conozco al presidente, el presidente hay que tomarle la palabra. Dialoguemos, presidente, porque de pronto en la pelea nos puede ganar, digamos, pero en el diálogo yo creo que vamos a ganar todos los ecuatorianos. Y digo esto, Diego, porque a mí como economista me preocupa demasiado el momento económico que vive el país. Es un momento delicado, producto de la baja del precio del petróleo, de la apreciación del dólar, el déficit fiscal que se ha generado, etcétera, etcétera. El aviso de la Federal Reserve de los Estados Unidos ante un posible incremento de tasas de interés. Todo eso hace que obviamente se pongan alertas rojas en la economía ecuatoriana. Alertas rojas. Más allá que el oficialismo sostiene que la crisis ha pasado, ¿no? No, yo no creo que ha pasado, Diego. El endeudamiento ha llegado a 33.500 millones de dólares, más 5.000 millones que se espera que vengan de China adicionales. Estamos llegando ya a 38.500, es decir, casi al tope de lo que la Constitución manda de endeudamiento. La Constitución dice que solo puede llegar hasta un 40%. Sí. Entonces, claramente, Diego, el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Esto quiere decir que ya el Estado no podrá generar más empleo como lo había venido haciendo a través de la construcción de carreteras, hidroeléctricas, etcétera. Lo lógico es que una vez que ya se construyeron carreteras, aeropuertos, puertos, hidroeléctricas, se mejoró la educación, etcétera, que hay que reconocer que se han hecho. Así es. Y bien, ahora le toca darle un impulso al sector privado para que, al no generar puestos de trabajo en el sector público, sea el sector privado el que lo haga. Pero mire usted que su afirmación coincide con esta cuestión preocupante. El sector privado dice: no quiero dialogar, al menos no quiero dialogar sobre la cuestión de la plusvalía y de las herencias.
yo creo que ahí hay que pedirle sensatez a los dos lados. Por un lado nos están poniendo límites y tiempos de diálogo, que tampoco es correcto, pero tampoco decir sobre estos temas no quiero dialogar. Hay que dialogar sobre todo. Yo creo que en democracia, Diego, en democracia el diálogo no se debe inaugurar al final de un gobierno. Eso debe ser una cosa permanente. A propósito de que usted manifieste, perdón que le interrumpa, Pavel Muñoz acaba de decir que se quiere discutir sobre qué país queremos. Perfecto, pero ¿por qué no se lo hizo esto hace 7 años? Diego, y ahí a mí me preocupa mucho. La programa es tardía, aunque válida, pero es tardía. Incluso se van hasta en contra de lo que se ha hecho y que yo rescato como bueno. Mire, se ha dicho que se ha bajado la pobreza en el Ecuador, y es cierto. Eso es una forma de redistribuir la riqueza. Se ha dicho que se ha mejorado la educación en el Ecuador y la salud. Es forma de redistribuir la riqueza. Se ha dicho que ahora en el Ecuador ya no se puede evadir impuestos y que se ha recaudado y que ahora el presupuesto general del Estado se financia con más del 50% con recaudación. Eso es redistribuir riqueza. De acuerdo. El hecho de que ahora se paguen salarios dignos, que ya los salarios cubran la canasta básica, eso es redistribuir riqueza. Bueno, si ya tenemos eso, si hay empresarios que pagan impuestos, si hay empresarios que filian a la seguridad social, bueno, apoyemos para que el país salga adelante y se comience a generar un verdadero crecimiento sostenido de la economía, donde el sector público y el sector privado se den de la mano, Diego, y podamos sacarlo adelante a este país. En Buenos Días de Visión, el señor economista Ramiro González, el caballero es líder del Partido Avanza. Ramiro, usted formó hasta hace poco parte de este gobierno. ¿Reconoce algún grado de responsabilidad en lo que sucede actualmente? A ver, Diego, yo creo que yo cuando el presidente Rafael Correa me pidió que le colaborara en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, yo lo hice porque realmente era un sector, como el propio presidente lo dijo, en el que no se había avanzado, que había muchos problemas, y así era, la seguridad social era muy grave. Yo trabajé, como dice Carmen, mi esposa, dejando la piel en las instituciones. Se hicieron muchas transformaciones en la seguridad social, yo trabajé arduamente por eso, y desafortunadamente ese éxito que se tuvo fue el causante justamente de mi salida del Ejecutivo. ¿Cómo así? Porque, Diego, una de las cosas que yo había reclamado como positivas de mi gestión era haber recaudado para el IES más de 2.500 millones de dólares que no se habían pagado por el 40%. Acuérdese usted que cuando llegué me entregaron un cheque grandote de 888 millones de dólares. Sí. Después se firmaron acuerdos de pago con Patricio Rivera, el ministro de Finanzas en ese momento. Sí, admitiendo paladinamente que existía la deuda. Por supuesto, porque había una ley que estaba vigente. Entonces, cuando se dice y se desconoce de que no hay deuda sobre el 40%, entonces, ¿cómo quedaba mi palabra? ¿Cómo quedaba mi accionar? Lo lógico era retirarme, porque yo no podía quedarme callado ante una situación de esa naturaleza. ¿Usted le llegó a decir esto de manera personal? Por supuesto. Y, digamos, fraterna al presidente Correa? Por supuesto, Diego, se manifestó que primero no se puede hablar de que en un fondo de pensiones haya liquidez. Los fondos de pensión siempre van a tener liquidez, pero eso no significa que tengan recursos en exceso. No. Hay que analizar la parte actuarial de los fondos y ver, porque lo mismo sería, Diego, que usted diga, bueno, usted ya creo que se jubiló, Diego, ya en el seguro. Por favor, todavía. No, pero ya debe hacerlo. No afecte mi sensibilidad esta mañana. Diego, entonces le decía, por ejemplo, un ciudadano que está afiliado, dice, ¿sabe qué? No voy a pagar ahora, voy a pagar después de 5 años acumuladito. ¿Será que lo va a hacer? No lo va a hacer, porque va a tener una carga financiera fuerte. Y lo mismo le pasa, es decir, ya el Estado se encargará y nunca le faltará plata al IES. Pero si es que nosotros supiéramos que el presidente Correa se va a quedar 20 años, dijéramos, bueno, él la va a pagar. Pero ¿qué tal si llega otro presidente y dice, yo por qué tengo que reconocer 20 Ramiro, años? Entonces fue mi decisión. Usted sostiene que hizo una buena gestión del Seguro Social, ¿no es cierto? Y en el caso de Fernando Cordero, ¿lo echó todo a perder? Yo creo que sí, Diego. ¿Así? Pero por supuesto. Mire, Diego, el hospital de Guayaquil, que el presidente... Usted arregló la cosa y él desarregló la cosa. Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mire, el hospital Teodoro Maldonado se lo dejó listo, una ciudadela de salud, 7 hectáreas y media, con planos, con absolutamente todo. Comenzamos a hacer nosotros el tema. El hospital de Guayaquil
del norte de Guayaquil se dejó 8 millones en un fideicomiso que hasta ahora está en el Banco del Pacífico. Diego, se dejó todos los estudios, aprobación de planos, absolutamente todo. El Hospital de los Valles de aquí de Quito quedó listo. El Hospital del Sur de Quito quedó listo. ¿Y qué pasó luego? Nada, absolutamente inacción total. El Hospital de Quevedo ya debió estar funcionando hace un año, lo pararon. El Hospital de la Península. Diego, entonces realmente... Pero ¿cómo explicar esta poca ejecutoria de un hombre lúcido, de un hombre inteligente como es Fernando Cordero? ¿Cómo explicar esto? Yo creo que Diego, quien mucho ve por el retrovisor, acaba estrellado. Y eso es lo que le pasó al arquitecto Cordero. Fue a ver si explica esta figura un poco literaria. Sí. Fue a perseguirlo a Ramiro González. ¿Y por qué? Por celos políticos. Celos políticos, porque pensaban que yo he hecho Avanza desde ahí, y total me pasaron al ministerio, un ministerio chiro que no tiene plata, no tiene nada, y ahí fue cuando más gané. Les ganamos largo en las elecciones. Dígame aquí ahora que nadie nos oye. Que nadie nos oye. ¿Usted en el Seguro Social no hizo labor proselitista? Diego, de eso sí he oído comentarios. Sí, hizo una buena gestión, pero también hizo política a base del Seguro Social. ¿Sabe cuál es la mejor propaganda de un político, Diego? El accionar, pues. El hacer cosas. El no tener miedo a equivocarse. Diego, porque solo las personas que hacen nos equivocamos. Los que no hacen nada nomás. Pero los que sí le metemos ese coraje para hacer las cosas, el ñeque que se necesita para hacer, sí, nos vamos a equivocar, pero yo prefiero equivocarme en 10 y acertar en 90, pero no hacer nada en el 100%. Ramiro, ¿está usted tomando distancia de este gobierno a tiempo con miras al 2017? A ver, sinceridad ante todo. Ante todo, Diego. Yo estaba en el mejor momento en el Ministerio de Industrias. Había terminábamos de elaborar la política industrial del país, una maravilla, un trabajo conjunto con la CEPAL, con técnicos nacionales, con una consultora internacional, Bain, una propuesta que el propio presidente la reconoció en una de sus sabatinas. Con los empresarios nacionales. Con los por supuesto, un diálogo permanente. No, estábamos elaborando la conferencia de CELAC de ministros de Industrias ahora en junio. Entonces no era como para que yo esté planeando salir, pues, Diego. Pero yo tampoco pensaba que iban a desconocer una deuda de la Seguridad Social. Pues, y ante eso, Diego, todo puede ser, pero ante principios no se puede transar, Diego. Además, usted fue testigo de la firma de acuerdos y de convenios, pues, reconociendo la deuda. Por supuesto. Entonces, no es que yo lo haya planeado, sino que, Diego, uno en la vida tiene que tomar posiciones en el momento en que se presentan. Ahora, Ramiro, ni antes ni después. ¿Cómo se explica usted que en un momento alguien dice sí, luego no? Por ejemplo, el caso de este joven ministro, a quien aprecio, Patricio Rivera. ¿Cómo se explica que él firmó esos acuerdos, esos convenios y luego pues no existe la deuda? ¿Cómo se explica usted? Eso es lo inexplicable, Diego, porque yo no comprendo situaciones de esas, porque uno, ante todo, en política sobre todo, funciona la credibilidad. Un político que no tiene credibilidad muere. O un periodista sin credibilidad que se dedica a cualquier cosa. Exactamente. Entonces, Diego, yo creo que es importante que se retome la tranquilidad del país. Nosotros, como Avanza, cogemos y nos queremos quedar con el presidente que se presentó el lunes en la noche. Ya. Tomémoslo así. Ahora, cogemos insisto el diálogo sin ponerle ni temas ni temporalidad. Ni condicionamiento. Exacto. Ahora, volviendo al tema que usted señaló al comienzo de esta charla, Ramiro, bienvenido al programa. ¿Que le sirvan una nueva tacita de café? No, de agüita, que le sirvan una nueva taza de agüita. Ramiro, ¿cómo se explica usted este cambio de actitud? Este cambio de look, de mensaje entre la mañana y la noche. Y usted me dice que estas contradicciones incluso reflejan en el gabinete. ¿Cómo es? A ver, sinceridad. Sinceridad, Diego. A ver. Bueno, para nadie es desconocido, ¿no es cierto?, que en el gabinete la parte económica, sobre todo la parte del sector productivo, es una parte que siempre hemos tratado de auspiciar esta unión entre lo público y privado, de dar confianza al sector privado para que pueda desarrollar sus actividades, porque vuelvo e insisto, Diego,
Aquí ya hay un empresario que paga buenos salarios, un empresario que paga sus impuestos, que afilia a la seguridad social. Bueno, hay que apoyarlo ya, pues. Hay que apoyarlo para que genere y decirle, traiga la plata al país y genere puestos de trabajo en la economía. Entonces, hay ese sector y hay otro sector que ve con recelo al sector privado. Entonces, hay esa dicotomía. Por eso ha habido algunos roces a veces en el gabinete, en las discusiones, ¿no? Fíjese, por ejemplo, las declaraciones al interior del gobierno, dos o tres grupos. Mire, las declaraciones de ayer de Natalie Celia a mí me parecieron geniales. Primero dice, yo no conocía de las medidas. Ella estuvo fuera del país, dice, yo no conocía las medidas, porque este momento lo que hay que hacer es apoyar al sector privado, porque la situación económica es difícil, lo dice Natalie Celia. Y sin embargo los empresarios dicen, gracias Natalie, pero por el momento no queremos. Yo sí pido al sector empresarial que tampoco se ponga en esa actitud, Diego. Sí, de acuerdo. Porque la situación económica se agrava a fin de año. Ay, sí, sálvese quien pueda, Diego. Entonces no podemos ser responsables en ese lado. Tenemos que sentarnos a hablar y ver cómo salvamos este bache de este semestre, que a mí me preocupa mucho, Diego. Acaban de llegar 500 millones de préstamos chinos, hace 8 días llegaron otros 400 millones, se dice que se esperan nuevos empréstitos de China, de Tailandia, Ramiro. Y a propósito de China, Diego, yo le voy a leer una frase que fue incluso publicada en algunos diarios, de lo que dijo el presidente cuando visitamos China este año. Ya. Les decía en una reunión con empresarios que estuvimos, pues, creo que fue con los de que nos reunimos con los empresarios de las cocinas de inducción que iban. Sí, salieron unas fotografías incluso acá, sí. Él dijo, no somos estatistas, somos socialistas del siglo XXI. Creemos que el sector privado debe ser el motor del desarrollo y necesitamos de la inversión extranjera para crecer. No nos crean nuestras condiciones, dijo él, por lo menos crean en nuestra inteligencia. ¿Qué economía puede sobrevivir sin un sector privado fuerte y una inversión privada comprometida con el país? Clarísimo. Ese es el presidente que queremos, Diego, y a ese presidente yo quiero apoyarlo. Pero el presidente que usted quiere es el de las leyes de herencia y plusvalía. ¿Cuál es su posición y la del Partido Avanza en torno a las leyes de herencia y plusvalía? Muy clara. Nosotros pensamos que tal como está planteada la ley de herencia, no es conveniente para el país. Primero porque fue tremendamente mal manejada, Diego. Primero se establecieron topes de 77.5% para todos. Después se rectificó, dijo solo para los indirectos se queda el 77. Después se pusieron una serie de exenciones y todo, pero ya se hizo el daño a la economía. Se generó un nerviosismo, ¿no es cierto? Entonces, Diego, la posición de Avanza es, tenemos una ley de herencias que es buena. Si es que hay por ahí algún huequito que por donde se filtran algunos que no quieran pagar impuestos, bueno, pongamos la tranca. Pues, se habla de los fideicomisos. Pero no todos, Diego, porque tampoco hay que satanizar un mecanismo. Bueno, acuérdese usted que también se satanizó a tal punto que se eliminó la tercerización cuando es un mecanismo bueno para determinados momentos de la economía, de reactivación de una empresa. Pero todo el mundo lo hizo, entonces hubo que votarlo. Cuidado con votar los fideicomisos tampoco, porque son mecanismos que funcionan en todas partes del mundo. De acuerdo. Hay que ver los que son buenos y los que son malos. Modificar esa ley. Y si es que ya identificaron, como dicen, de que hubo una familia que se murió alguien y que heredaron 200 millones y que no pagaron nada, bueno, si ya saben quién es, cóbrenle, pues. ¿No es cierto? Desde acuerdo. Diego, yo creo que hay que hacer una revisión a la actual ley para tapar esos huecos que hay que... ¿Y lo que tiene que ver con la plusvalía? Ahí sí estamos totalmente en contra. Diego, en una sociedad como la nuestra, donde tenemos un sector con unas posibilidades enormes de crecimiento todavía, como es la construcción, por el déficit de vivienda que todavía existe en el país. El sector de la construcción es de los sectores más dinámicos de la economía, Diego, porque genera externalidades enormes con mano de obra no calificada, al plomero, al electricista, al carpintero, al que hace las ventanas de aluminio, al arquitecto, al ingeniero, al decorador, a la señora que lleva la comida a los trabajadores. Es decir, es una cosa. Entonces no se puede poner a un sector de esta naturaleza a la espera cuando lo que necesitamos en este momento es generar fuentes de empleo. Diego, Quito todavía no, hoy día veo en el periódico que no es una ciudad de las ciudades más caras de América Latina, pero le pongo en el tema de la construcción. En ciudades parecidas como Lima y Bogotá, el metro de construcción en sectores similares
tanto altos, medios y bajos, es del doble. En los niveles altos, en Bogotá, usted puede conseguir no menos de $6,000 el metro de construcción. Aquí en ninguna parte del Ecuador usted compra un metro a $6,000 de construcción. En ninguno. Máximo 2.500, 2.600, como caro. Ya. Pero lo normal es aquí $800, $700 el metro. Entonces no es que ha habido una especulación sobredimensionada. No, Diego. Entonces yo creo que hay que tranquilizarse y ver que el país ha avanzado en redistribución del ingreso, Diego. Como hablábamos al inicio, se ha avanzado, pero ningún país pues ha doblado su producto y ha mejorado en apenas 10 años, Diego. O sea, Ramiro, que en lo que tiene que ver con las leyes de ley plusvalía, la posición suya avanza. No. ¿Usted sumaría al pedido de que se archiven definitivamente sus proyectos? Yo creo que el presidente la va a archivar definitivamente. Yo no creo que el presidente... Esto del debate y que 3 meses... No, yo no creo que eso. Mire, porque lo mismo se puede decir que esta disminución de la efervescencia popular también sea solo hasta que venga el Papa. Entonces, no podemos tener un país así, pues digo, amenazándonos. Ya se ve el Papa, ya no sabemos qué va a pasar. O sea, es preferible que su santidad no venga porque si no, imagínate, estamos en una incertidumbre tan grave. Sé que usted se ha puesto en la lista para recibir la bendición papal, ¿y si es? No, Diego, no me han de dar chance, pero obviamente sería una satisfacción enorme poder estar con su santidad, pero obviamente hay limitaciones. Lo importante es que el pueblo ecuatoriano lo reciba como se debe a un pontífice y al jefe máximo. Además, con qué lucidez, con qué sensibilidad social, con qué sencillez, ¿no? Y claro, es un papa diferente, un papa que yo creo que va a realmente hacer historia en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Diego, yo creo que hay que pedir sensatez de lado y lado. Ramiro, tenemos a las 8 una cadena, se suspende acción 5 minutos, volvemos al diálogo. Pero gusto. Tengo una pregunta antes de la cadena. ¿Cuál es su posición frente a otras medidas que disgustan a la ciudadanía, como la desaparición del aporte del 40% que daba el Estado a las pensiones jubilares, el traspaso de varios fondos previsionales privados al BIES, las salvaguardias arancelarias y el incremento de la deuda externa? A ver, 4 preguntas de una. Ya está contestada. Sí. Mi actitud de haber salido del régimen por el 40% está muy clara la posición del partido y mía. ¿Usted cree que el gobierno todavía está a tiempo de restituir ese 40%? Digo, verá, yo creo que hay cuestiones teóricas que a veces pueden ser ciertas. Dice, a ver, el 40% dice solo beneficia a los que han trabajado, que es la gente privilegiada del país. Bueno, podemos estar de acuerdo en eso. Bueno, pero no lo dejemos a un fondo cojo. Busquemos alternativas de financiamiento. Ese puede ser un factor de debate y de diálogo en la ciudadanía. A ver, veamos, ¿por qué ese desorden en las imposiciones? Si usted sabe, Diego, que normalmente todos los ecuatorianos pagamos 20.5% entre lo patronal. Sí. Pero usted sabía que el sector financiero paga 22.5%. No es cierto. A ver, todos los empleados bancarios, desde la cajera hasta allá, pagan el 22.5%, pero se jubilan con lo mismo. Mire usted. Entonces, esas cosas hay que discutirlas, hablarlas y ver cómo se puede hacer constituir un fondo que no se lo descapitalice al fondo de pensiones y que los que todavía nos jubilemos estamos con tranquilidad que sí nos van a dar una jubilación. Y no me vuelva a preguntar si me No, de ninguna manera. Eso fue muy conocido. Ramiro, el traspaso de varios fondos previsionales privados al BIES. A ver, Diego, a propósito de cuando las pensiones jubilares eran bajas en el Ecuador, se comenzaron a hacer estos fondos paralelos. Entonces, habían fondos, por ejemplo, de las gobernaciones, que los empleados de las gobernaciones ganaban menos, y entonces les hizo un fondo adicional de jubilación, donde ponía el trabajador y ponía también el gobierno. Entonces, ahí había plata del gobierno. En el caso de los maestros, habían 3 fondos para darle la jubilación al maestro. El uno, el normal del IES. Sí. El otro, uno que creó el gobierno adicional para los trabajadores, para los profesores, donde pagaban los dos, tanto el empleador, el profesor, como el ejecutivo. Sí. Y un tercero que hicieron los maestros solos, que es el fondo que manejaba el profesor Casteló. ¿Y así había fondos del Estado? Ahí no, en ese fondo no.
Porque eso ya lo veníamos discutiendo desde 2 años atrás. En ese fondo no había... Y sin embargo, ¿por qué en los dos anteriores sí. En los 2 anteriores sí. Y eso ya se lo arregló hace rato, ¿no? Entonces, Diego, donde hay fondos estatales, me parece bien que haya un control. Y para eso tiene que estar la Contraloría y toda la cuestión. Pero donde no hay fondos públicos, no tiene por qué estar el Estado, eso está muy claro. Y sin embargo, ¿por qué se ha procedido como se ha procedido, Ramiro? Bueno, yo creo que la crisis a la que yo me refiero, Diego, sí. Es grave y obviamente el Ejecutivo tiene que ver de dónde un poco tapa los huecos fiscales que se han dado. ¿Y por qué no ahorró un poquito durante los 7 años, Ramiro? Bueno, Diego, ahí hay una teoría, obviamente, que el presidente la exponía, decía que en un país pobre, ¿cómo puede ahorrarse? Y que hay que hacer rápido las transformaciones en educación, en salud, que efectivamente se las ha hecho, pero ¿no? Siempre se puede actuar como una siesta, digamos, de austeridad y... Por supuesto que sí, pero ya están las cosas, Diego, y ahora sí hay que enfrentar y verlo al país, cómo lo mantenemos, cómo mantenemos la dolarización. Porque yo creo que eso no debe estar... ¿Cómo mantenemos al país, pero no al gobierno, pues, Ramiro? No, yo estoy hablando de la economía del país, independientemente, Diego, del gobierno, sino por todos nosotros, Diego, donde tengamos problemas con la dolarización. Yo creo que hay que apagar la luz y cambiarse cédula nomás. Porque imagínense la catástrofe que sería salir de la dolarización en este momento. Entonces, ya comienzan a haber voces ahí, ese periodista que escribió anteayer en el País, que además es un artículo muy superficial, pero ya dice, la dolarización en riesgo en el Ecuador. Entonces todo el mundo comienza ya a alertarse, poner las luces rojas por todos lados, un artículo muy, muy superficial, ya lo leí anoche, pero ya comienzan a darse ese tipo de cosas porque el país... Y esto que la moneda electrónica y... Sí. La moneda electrónica es un mecanismo que muchos países utilizan, digo, no hay que satanizarla tampoco, y por pensar que se ha puesto, ya se va a caer la dolarización, no, digo, yo creo que es un mecanismo... en el cual el Ecuador no debe estar fuera, porque es un mecanismo moderno. Hay países ya y ciudades enteras en que ya solo quieren tener dinero plástico, ¿no? Entonces hay que ir con la mayoría. Bueno. Ramiro, antes de las 8, las salvaguardias arancelarias y el incremento de la deuda externa. A ver, Diego, las cláusulas de salvaguardia se las trató incluso con el sector privado, en un momento en que realmente... con países que se tiene un flujo comercial muy importante como Colombia, Perú, Brasil, las devaluaciones llegaron a 40 y 45%. ¿Qué quería decir eso? Que los productos colombianos se abarataron en un 40%. Entonces estaban llegando productos al Ecuador en forma impresionante y además era el fin de semana a Ipiales a traer todo de Colombia. Eso iba en contra de la industria nacional y de la generación de puestos de trabajo que había que preservarlos acá. De Perú exactamente lo mismo, Diego. De Perú había una avalancha de productos, entonces hubo que poner esto. Con Brasil 40%, el euro se devaluó casi en 28% también. Sí. Entonces había un poco que poner orden porque somos una economía dolarizada, Diego. Y si usted no puede... Con sus ventajas y sus desventajas. Ahora se vio la desventaja. Claro. Porque durante 7 años vimos las ventajas de la dolarización. Los 15 años, atrás, se vio las ventajas de la dolarización. Pero en un momento como este, ya se vio las limitaciones de la dolarización. Porque si usted le devalúan todo el mundo y usted no puede volar porque no tiene moneda, obviamente pierde competitividad. Eso es apenas elemental. Entonces, Diego, se hizo eso. Ahora, el endeudamiento externo, obviamente, yo creo que sí se debió haber hecho un poquito más de planificación, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, que no sean todas de golpe. Exacto, de acuerdo. Hacerlas progresivas para que el endeudamiento no sea tan agresivo. Pero que eran necesarias hacerlas las centrales, había que hacerlo, pero obviamente escalonado de tal forma que, obviamente, claro que habían problemas serios, por ejemplo, en los estudios de estas centrales, que apenas eran elementales y había que irlos actualizando y toda la cosa, y por eso se dio. Pero ese desfase, obviamente, hizo que este año tengamos problemas financieros. En Buenos Días de Visión, el señor economista Ramiro González, líder del Partido Avanza, le pregunto, ¿saldrá Avanza a las calles en el caso de que el presidente Correa vuelva a enviar las leyes de herencia y plusvalía a la Asamblea? A ver. Bueno, nosotros ya hemos salido, pero hemos salido a dialogar. ¿Cómo es esto? Anteayer estuvimos en Ambato, dialogando con los sectores artesanales. Fue una invitación de la Cámara de Artesanos de Cotopaxi,
conjuntamente con la Federación de Cámaras de la provincia y algunos sectores populares, y estuvimos ahí, estuvieron más de 600 personas, nos invitaron a los asambleístas de Avanza y a quien le habla, y fuimos a exponer nuestras preocupaciones y todo, y fue un diálogo espectacular. Digo, ¿por qué yo tengo que esperar a que alguien me invite a dialogar cuando acabo de oírle a la presidenta? Hay que dialogar con la ciudadanía, nosotros también lo estamos haciendo. Y hay que también tomar la posta de eso, porque yo no creo que solo tengamos que nos pongan la agenda. Digo, uno también puede poner la agenda y comenzar a hablar. Y estuve en Zamora Chinchipe hace 3 días también, estuvimos en Loja. Entonces, en una especie de pre-campaña electoral. No, Diego, estamos en una campaña de diálogo. En eso estamos. Y me alegro, vea la cadena que acabamos de escuchar. ¿Qué tono más distinto, Diego? Me quedo también con esa cadena. Ya no le pusieron fecha, ya no le pusieron tema, sino invita. Eso es lo que quieren los ecuatorianos. Pero ese talante debió observarse desde hace mucho tiempo, Ramiro. Por supuesto que sí, Diego, pero bueno, como se dice, nunca es tarde para estudiar, Diego. ¿Crece Avanza? ¿Viene creciendo Avanza? Muy bien, Diego, muy bien, viene creciendo, porque hay que recordar, Diego, que Avanza es la segunda fuerza política del país, no solo por el número de alcaldes, sino por el número de votación que tuvimos. Mire usted, nosotros sacamos 38 alcaldes, un prefecto, y quedamos... Y 6 alcaldías que realmente muy dudoso que nos ganaron, ¿no? Hubiéramos tenido 44 realmente. Pero adicionalmente quedamos en 48 segundos. Pero por un voto, por 6 votos, ¿no? Entonces es la verdad de Fuerza de Avanza. Y es un partido organizado, es un partido que ahora lo estamos ideologizando. Nosotros somos socialistas democráticos, así que estamos en cursos de capacitación agresivo a nuestros líderes, a nuestros alcaldes, viendo de cerca... Para que sepan de qué se trata el asunto. Exactamente. Claro. Diego, a la democracia hay que tomarla en serio. Los partidos políticos tienen que ser instituciones sólidas, serias, ideológicas, que hagan planteamientos. No que, Diego, acuérdese usted, en el anterior sistema de partidos, con todas las crisis que había, pero la gente social cristiana era social cristiana a morir, la izquierda democrática a morir, la DP a morir. Todos eran puestos su camiseta. Ahora hay una masa gelatinosa, Diego, que puede ir a cualquier lado. Ramiro, a esta altura del partido, ¿usted sigue sosteniendo que si se lanza Correa no se lanza usted? Porque me parece que no puede plantearse condicionamiento, pues. Diego, veremos qué pasa en el futuro. Yo creo que el presidente de la República hasta ahora ha dicho que no se lanza, y ahí Avanza tomará su decisión en el momento que tenga que tomarla. Diego, yo soy un militante de Avanza. Si el partido decide ir solos o ir en alianzas, yo soy un militante disciplinado, así he sido toda mi vida. Así Ramiro, el partido decidirá en su momento quién lleva la bandera de Avanza. Ramiro, ¿cómo calificaría usted el momento político nacional? ¿Cree que hay intentos de desestabilización? Yo creo que hay algunos trasnochados que piensan que ese momento para sacarlo a Correa y toda la cuestión, yo creo que... No participo en modo alguno de ninguna manera, digo, hay que rechazar frontalmente, sí. Con la misma frontalidad que rechazamos las leyes, hay que rechazar frontalmente esta desestabilización de la democracia en el país. Primero, no hay condiciones internas, peor externas. Entonces, Diego, lo sensato es dialogar y dialogar. Tomémosle la palabra del diálogo, no de la bronca al presidente, sino del diálogo. Sentémonos a dialogar los ecuatorianos, Diego, porque este momento, yo era tan entusiasta, Diego, de este momento crucial de la economía, porque decía, si logramos salir de este bache, empujamos y el país crece en una forma impresionante. Y lo estamos botando todo por la borda. No es justo, Diego, de que el Ecuador vaya de tumbo en tumbo, cuando hemos logrado tener una estabilización económica y todo. Ahora era el momento de dar confianza para la inversión externa, para la inversión... Diego, solo de utilidades no redistribuidas en el SRI hay 10,000 millones de dólares en las empresas ecuatorianas. Solo un 10% de eso, Diego, que se invirtiera en el país, la economía fuera distinta. Solo en ese famoso banco que sacaron las cuentas, acuérdese usted, habían 38,000 millones de dólares ecuatorianos afuera en ese banco. Si de nuevo viniera solo el 10% de eso, Diego, solo viniera el 10% de eso, ¿cómo le hiciera bien? ¿Por qué no regresa? Porque no se está dando las condiciones adecuadas. Las dos leyes que hemos puesto van en el sentido totalmente contrario de dar esa seguridad al país. Ramiro, en si tanto mantiene el presidente Correa intacta su credibilidad, ¿conserva capital político para buscar la reelección en el 2017? Bueno, de lo que se ve en las encuestas, obviamente ha habido una disminución de eso, y estas situaciones de
en la mañana estar en una actitud, en la tarde en otra, yo creo que sí menoscaba un poco la credibilidad del presidente, y yo aspiro por el bien del país y de la democracia que eso no se siga deteriorando, Diego. Todo lo contrario, que tengamos un presidente que tenga credibilidad y todo, y que dé seguridad a todos los actores sociales del país de que este país va a ir bien. Ramiro, gracias por estar en el programa, un placer. ¿No? Esta es su casa, muy buenos días.